Bueno, quiero darles la bienvenida a este conversatorio sobre la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado. Es una conversación que organizamos desde Fundar, la Fundación Argentina para el Desarrollo, donde estamos trabajando en el diseño, la implementación y el debate sobre políticas públicas para el desarrollo sustentable e inclusivo de nuestro país. Este diálogo lo conversamos y lo pensamos junto a la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, donde contamos con la presencia de Sol Prieto, a quien le voy a dar la bienvenida junto a Fernando Peirano para inaugurar este evento. Voy a presentarles las biografías de nuestros dos coanfitriones para conversar e iniciar este diálogo. Sol Prieto es coordinadora de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Tela y además es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, donde ha enseñado y también actualmente es docente de diseño de investigación y teorías sociológicas contemporáneas en la Universidad de San Andrés y de Sociología y Sociología de la Religión en la UBA, donde ya les mencionaba que ha dado clases. Fernando Peirano es el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, ha sido subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el Ministerio de Ciencia y Técnica. Se ha desempeñado también a cargo del Plan Argentina Innovadora 2020. Fernando es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, y en la CEPAL. También ha sido profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes. También se desempeña como docente invitado en distintos cursos en la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad 3 de Febrero, General Sarmiento y también en la Universidad de Mar del Plata. Es un placer recibirles a ambos en este espacio virtual para iniciar esta conversación con las invitadas de lujo que también tenemos para entrar en la sustancia del debate. Sol, te doy la palabra y después seguimos la conversación. Bueno, muchísimas gracias Paola, Mariela, y muchas gracias a Yara y a Laura por estar acá presentes, y bueno, y obviamente siempre es un placer compartir con Fernando, digamos, la presentación de esta iniciativa, que bueno, como les comentaba Paola, tiene mucho que ver con lo que es la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado. Y voy a contar muy brevemente nada más por qué, y voy a enseguida tirarles todos los detalles sobre el concurso de ensayos de economía y género, que es un poco lo que vinimos a presentar y la excusa para poder discutir todo esto. Bueno, como muchos y muchas sabrán, y otros no, y por eso lo retomo muy brevemente, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género está en el Ministerio de Economía desde diciembre del 2019, enero del 2020, en realidad, y desde ahí el equipo, digamos, que aún sigue siendo un equipo, vamos a decir, pequeño en cantidad de gente, fue creciendo y se fue consolidando justamente con el objetivo de poder dotar de perspectiva de género a todo lo que tiene que ver con el análisis y la programación de las políticas económicas que se piensan y se generan desde el Ministerio de Economía, ¿no? En el marco de esa misión, la verdad es que de un año desde que se creó esta parte, desde la dirección intervinimos en muchísimas cosas, participamos del diseño del IFE, hicimos muchísimos diagnósticos acerca de las brechas de género y la incidencia de la pandemia sobre estas brechas. Formulamos el año pasado el presupuesto 2021, que es el primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Creamos la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género y diversidad, justamente para que esta discusión acerca de cómo podemos reactivar después de una crisis tan dura como la que estamos viviendo la economía desde una perspectiva de género y diversidad se puede hacer realidad a partir del intercambio y el protagonismo de las funcionarias que están en áreas económicas en las provincias, que justamente se coordinan
y se potencian. Bueno, estimamos la participación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados como parte del PIB, participamos de lo que es la política de impuestos, de todo lo que fueron los incentivos en impuestos a las provincias del norte grande. Por primera vez aparecieron las personas travestis y trans en un decreto sobre impuestos y mismo en el texto del presupuesto, digamos, entre otras cosas que suenan simbólicos, pero lo que no se puede medir y lo que no se puede nombrar no existe. Entonces, parte de trabajo de la dirección y de lo que tiene que ver con justamente institucionalizar la perspectiva de género en el Ministerio de Economía desde una perspectiva de la economía feminista, tiene que ver con no solamente participar e incidir en las políticas públicas y sobre todo en las políticas económicas desde una perspectiva de género y diversidad, sino también generar un campo que además, para usar otra metáfora más, puede echar raíces a lo largo de todo el país, y para eso necesitamos cuadros técnicos, cuadros intelectuales, necesitamos muchas cabezas que piensen datos, que los generen, que piensen teoría, que discutan y que intervengan en discusiones que para nosotras, y para todas las mujeres y diversidades, son centrales y son sustantivas, y no son solamente un desafío, digamos, en términos intelectuales, aunque eso es muy importante, y en términos académicos, aunque ganar esa batalla es muy importante también, sino que además son desafíos bien concretos que tienen que ver con la posibilidad de pensar herramientas que sirvan para realmente mejorar la vida de las mujeres y de las lesbianas y travestis y trans. Y entonces, en ese sentido, es que lanzamos justamente este concurso en coordinación con la agencia I+D+I y también desde el sello Manuel Belgrano, que es el sello del Ministerio de Economía, que justamente se creó y se relanzó, digamos, para poder dar estos debates y para poder presentar las ideas de, sobre todo, investigadores e investigadoras jóvenes. Y cuando digo jóvenes, y ahí ya me voy metiendo un poco más, yo ahí les compartí a todos, espero que lo puedan ver a todos y a todas, el link al premio MECOM, donde pueden acceder a las bases y etcétera, pero muy brevemente, este segundo premio, el primero fue sobre inclusión financiera, este segundo premio es justamente de ensayos sobre economía y género, todos los tópicos que se pueden abarcar desde el género, digamos, en la economía, es decir, economía de los cuidados, análisis del mercado laboral, justamente participación, qué sé yo, política macroeconómica, política fiscal, presupuestos con perspectiva de género, experiencias previas, propuestas, policy papers, bueno, todo lo que quieran, todo lo que tenga que ver con la economía desde una perspectiva de género es bienvenido, y pueden participar estudiantes y graduados y graduadas recientes, es decir, que se hayan recibido a lo largo de los últimos 7 años, y una cuestión muy importante que es que la inscripción va a ser durante la segunda quincena de junio, se va a abrir, y ya en la primera semana de julio hay que enviar los ensayos. Así que también por eso quiero avisar, o sea, porque no es que va a haber muchísimo tiempo de escritura entre que se abre el concurso y hay que mandarlos, así que ya aprovecho este espacio para ponerme un poco la gorra y decirles que empiecen a escribir para luego poder inscribirse y participar. Y otra cosa importante, y con esto ya voy cerrando, es que los premios son, por un lado, la publicación en el sello Manuel Belgrano de los ensayos ganadores y convenciones, y además hay un premio económico, que eso también es importante porque la investigación también, si no, muchas veces termina siendo trabajo no remunerado, en este caso estaría remunerado, a partir de premios que son de 120.000 pesos, el primer premio para graduados y graduadas recientes, y para estudiantes de 100.000 pesos, creo que es el primer premio para esa categoría. Así que bueno, nada, obviamente ponernos a disposición para todo lo que sean dudas, consultas, etcétera. Aquí les dejo las bases, y bueno, invitarlas a que participen desde todo el país, porque de verdad construir una economía feminista en este momento es una forma de institucionalizar muchos logros que venimos de conseguir las feministas en la calle durante mucho tiempo. Ahora logramos llegar al Estado
nos toca, está la pelota de nuestro lado, así que bueno, tenemos que jugar y así que invitados todos y todas a formar parte de este juego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sol. Fernando. Bueno, muchas gracias, Paola. Un gusto compartir este espacio y este proyecto que estamos llevando adelante con Sol. Y la verdad también felicitar a Fundar, que empezó hace poquito, pero ya está dando pasos muy sólidos, generando agendas y lugares de encuentro realmente muy valiosos. Bueno, quería justamente resaltar que me gustó mucho el título, ¿no? La idea de institucionalizar muchas ideas que hoy empiezan a atravesarnos y a hacernos también y a encontrarnos, ¿no? Cómo generamos una perspectiva de género, cómo ampliamos derechos, cómo vamos mejorando como sociedad. La verdad es que me toca a mí ser el portavoz de un ejercicio colectivo. La agencia es un ejercicio colectivo compuesto por trabajadoras y trabajadores y que bueno, nos estamos transformando y también fieles a nuestro rol, que es la promoción. La promoción, al fin y al cabo, es una tarea de moldear prácticas y modificar reglas institucionales. Si no, no hay promoción. La promoción es transformación, es cambio. La verdad es que lo estamos haciendo con una referencia que es esta corriente verde que ustedes están impulsando y que a mí y a todo el equipo de la agencia nos complace mucho poder acompañar. Hay una vanguardia que sin duda está en la calle, está en la lucha política, en los nuevos conceptos y nuevas miradas, pero también hay una retaguardia que tiene que construir esta institucionalidad para que lo que son logros políticos se transformen en derechos y nuevas instituciones. En el caso de la agencia, solo para nutrir el debate que van a tener ustedes en breve, señalar que estamos trabajando en 4 dimensiones apoyadas en 3 pilares. Las 4 dimensiones tienen que ver con la dimensión de la evaluación. Estamos haciendo todo un ejercicio de búsqueda de sesgos. Ustedes saben que por más que busquemos ser rigurosos y ecuánimes, aparecen sesgos y los estamos mirando desde los ejercicios estadísticos a otros atributos y los vamos a ir corrigiendo. Las becas, ampliando las condiciones, cómo se desarrolla quien empieza el camino, que es siempre el que tiene menos recursos, y tenemos desde cuidados, desde la perspectiva de cuidados, ¿no? Licencias por maternidad o paternidad, estamos cubriendo hoy en día guarderías, estamos dando extensiones por embarazo. La verdad, estamos sumando derechos en ese plano. Las oportunidades, hoy nos preocupamos mucho porque la dirección de los proyectos sea una dirección compartida, sean las mujeres las que estén al frente de muchas de estas iniciativas. Nosotros podríamos pensar que ya está todo hecho en ciencia y tecnología porque hay más investigadoras que investigadores. Y no, hemos hecho una lectura y nos han ayudado a hacer una lectura donde habitualmente, donde ocurre esto, que ya hay más mujeres que hombres, es en realidad que se paga poco o es un trabajo poco jerarquizado. Entonces lo que queremos es justamente revertir, queremos jerarquizar la ciencia y la tecnología en Argentina en general, y queremos que las remuneraciones crezcan y que las responsabilidades estén más repartidas. Así que este capítulo de oportunidades es muy importante, y una agenda de trabajo que también incorpore esta perspectiva. Hay preguntas y hay respuestas que un sistema con eje en la mirada patriarcal no se hace. Entonces estamos girando el eje de las preguntas y de las respuestas. El ejemplo de este concurso de ensayos que Sol compartió y que enfatizo la invitación es un ejemplo, y es un ejemplo también de un Estado horizontal como el que ustedes han reunido hoy acá. Un Estado que dialoga entre distintas áreas, más allá de los verticales que tiene cada agenda. Estamos trabajando con economía, con las provincias, nos estamos conociendo y llevando adelante iniciativas. Y yo decía que había 4 dimensiones, que las repasé, pero también hay 3 pilares claves institucionales, porque este trabajo hacia afuera de la agencia se ve reflejado en un directorio paritario. Hemos modificado el directorio
por iniciativa de Alberto Fernández, del presidente. Hoy es un directorio compuesto por 10 miembros, 10 vocales, 5 hombres, 5 mujeres. Las funciones ejecutivas de la agencia, de las 20 que tenemos, 11 están a cargo de hombres y 9 a cargo de mujeres, y tenemos un grupo activo de trabajadoras y trabajadores que están pensando y reflexionando sobre cómo generar las condiciones de trabajo adecuadas a estos nuevos valores. En definitiva, hablé de valores y con esto quiero cerrar. Somos un proyecto político hoy a cargo del Estado Nacional. Muchos están acá en otras instancias del Estado, municipal, provincial. Nosotros proponemos a los argentinos y a las argentinas repensar el modelo de desarrollo. Queremos un modelo de desarrollo más empático con el medio ambiente, un modelo de desarrollo con una huella federal mucho más marcada y un modelo de desarrollo de inclusión, y la inclusión empieza por la mirada, y la mirada de género es uno de los valores que nos define. Así que bueno, con estos ingredientes, con esta satisfacción de que me hayan invitado y permitido ser el portavoz de un trabajo colectivo, y con estas iniciativas que están en marcha, les quiero agradecer mucho por este ámbito que han generado, acompañarlas en este trabajo, en esta agenda que plantean, y bueno, dejar abiertas las puertas de la agencia para cualquier otra actividad que nos encuentre. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias Sol y Fernando. Es un placer darle este marco a esta conversación tan importante que titulamos Institucionalidades de Género, digamos, cómo transversalizar la perspectiva de género en las instituciones del Estado. Y para esa conversación tenemos 4 invitadas, ahora las voy a presentar. Muchas gracias, Fernando. Pero quiero darle un poco de contexto al diálogo que vamos a tener, con las presentaciones que van a hacer las invitadas, y luego con las intervenciones, preguntas que nos hagan desde el público, y tengamos la oportunidad de presentar en un debate breve que puede ser el inicio de una conversación más amplia. Desde Fundar tenemos una estrategia de trabajo en el desarrollo de la Argentina, establecida en áreas centralmente enfocadas en el trabajo en el desarrollo productivo, las cuestiones de recursos naturales, salud, y 2 áreas transversales que son un área enfocada en los temas de géneros y otra área que trabaja temas de datos. Justamente la transversalidad de nuestras especialidades busca pensar la política pública con enfoques amplios, centrados en visiones del género y de la evidencia para sustentar las intervenciones desde el Estado y en diálogo con la sociedad civil. En particular, nosotras tenemos un foco en temas que estamos empezando a promover e investigar sobre el desarrollo de las instituciones y las organizaciones feministas y de la diversidad, y una de las tradiciones que desde los feminismos tenemos es la reflexión sobre la incorporación en el Estado, primero en una primera época, de los temas de mujer o mujeres, en esas maquinarias de trabajo sobre esta agenda, que se fueron transformando para incluir luego una visión más amplia del género, hasta llegar a desarrollos institucionales más ambiciosos como los que estamos viendo hoy. Lo importante es que, si bien estamos en otra etapa en la institucionalización de las perspectivas sobre el género, los géneros, las diversidades, estamos entrando en una esfera de una conversación que lleva larga data en la tradición de la intervención institucional de los feminismos en el Estado, y sobre la que tenemos mucho para aprender, experiencias de distinto tipo en distintas áreas del Estado nacional y los estados provinciales y locales, espacios más especializados en estas temáticas y espacios que han transversalizado estos ejes de trabajo en distintas áreas del Estado. La conversación que queremos plantearles hoy se construye sobre la experiencia que lleva ahora casi 2 años, va a cumplir a fin de año, en la Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía,
las nuevas áreas que traen las conversaciones sobre géneros, diversidad y equidad a los espacios de discusión sobre economía, producción, hacienda en los niveles provinciales. Contamos aquí con representantes de estas áreas en la provincia de Buenos Aires, Chaco, ahora les voy a presentar a las oradoras. También tenemos en esta conversación la experiencia de una trayectoria que se han desarrollado los feminismos en espacios como el Poder Judicial, donde en la Argentina y en algunos otros espacios de la región, cuando las áreas del Estado nos eran más esquivas, las feministas pudieron desarrollar intervenciones originales, intervenciones que en parte han hecho que llegáramos hasta donde llegamos en el avance de los discursos de derecho y en el trabajo de la política pública enmarcada con enfoques de derechos humanos y con perspectivas feministas, transformadoras, etc. También la academia tiene una tradición de estudiar estos temas y la investigación en políticas públicas con enfoques de género tiene una producción histórica respecto de lo que se conoce, lo que se ha hecho, lo que se puede modelizar, manualizar, y para eso también contamos con una de las integrantes del equipo de Fundar que está trabajando desde hace un año con nosotras en Fundar, pero que tiene una trayectoria de trabajo en distintos espacios en transversalizar perspectivas de género. Yo diría que ahora entonces pasemos a la conversación, a aprender de estas experiencias que son desafíos del contexto actual, en espacios de distinto tipo, de distinto nivel organizacional, y que aprovechemos esta conversación que incluye entonces los espacios de economía de la provincia de Buenos Aires, Chaco, la experiencia judicial y de la sociedad civil que tenemos para compartir. Les voy a presentar entonces primero a Laura Lombardía. Laura es la titular de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales de Flaxo. Laura, adelante. Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Primero quería agradecer a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género y a Fundar por la convocatoria, por este espacio para la discusión y también para poder visibilizar nuestras iniciativas. Quería compartir nuestra experiencia desde la Unidad de Género y Economía en el Ministerio de Hacienda y Finanzas en la provincia de Buenos Aires. Este espacio surgió como iniciativa del ministro Pablo López, y la idea fue generar un espacio que fuera transversal al resto de las áreas y a las direcciones del ministerio, bastante siguiendo el camino abierto por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que fue pionera y que inició todo un recorrido que estaba ausente, ¿no? Especialmente en un ministerio de los más masculinizados, digamos. En la provincia de Buenos Aires hay una voluntad política que tiene que ver con incorporar la mirada de género en las políticas públicas que se implementen. Tenemos por primera vez un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con el que nuestra unidad articula permanentemente, y también lo que vemos es que proliferan dentro de los organismos espacios de género, ¿no? Espacios que empiezan a pensar cómo cerrar brechas de desigualdad de género en salud, en educación, pero también en infraestructura o en el Banco Provincia. En el presupuesto 2021, uno de los ejes que figuran como estratégicos es justamente el de la transversalización de la perspectiva de género en la gestión. Y bueno, en el mensaje de presupuesto nosotras incorporamos por primera vez un diagnóstico sobre brechas de género en la provincia de Buenos Aires. Nosotras empezamos a trabajar más o menos en noviembre del año pasado, pero bueno, la presentación oficial de la unidad fue en marzo de este año, el 8 de marzo. Pero bueno, tampoco hay que perder de vista que esta decisión política tiene un marco, tiene un contexto, un poco como decía Sol al principio, surge de una demanda social, digamos. Son espacios que de alguna manera canalizaron una demanda que tiene que ver con los movimientos feministas y de la diversidad, y que pusieron en agenda la necesidad de pensar políticas públicas que contemplen las desigualdades estructurales de género, y nosotras lo que hacemos es tomar esas demandas y darle un marco institucional.
todo un desafío enorme. Un punto que me parece central a la hora de pensar estos espacios tiene que ver con la transversalización. Nosotras en la unidad, aparte de hacer nuestros propios informes, trabajamos coordinadas con las distintas direcciones dentro del ministerio. Trabajamos con presupuesto, con estadísticas, con el área de subsidios, vamos a empezar a trabajar con política tributaria, con gabinete de asesores y asesoras del ministro, todo con la idea de que cada política, cada diagnóstico, ¿no? cada medida que ejecutemos o implementemos tenga perspectiva de género. Ahora también, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar vamos a hacer, estamos organizando un curso de economía feminista en la Escuela de Economía y Gestión para el Desarrollo Local que tiene el Ministerio, para llegar a los municipios, por ejemplo. Y bueno, también trabajamos con la dirección de personal, porque creemos que también es necesario producir cambios en la cultura institucional, ¿no? Dentro de nuestros organismos, que muchas veces presenta inercias que reproducen situaciones de desigualdad, de discriminación. Entonces trabajamos también bastante con la gente de personal, hicimos un protocolo para el abordaje de situaciones de violencia por razones de género dentro del ministerio, implementamos la ley de Micaela también para cargos jerárquicos, y estamos haciendo efectiva la implementación del cupo travesti trans. Nosotros estamos trabajando en dos grandes líneas, que son la conformación del primer sistema de indicadores con perspectiva de género en la provincia, y el presupuesto con perspectiva de género, que son, creemos, dos políticas muy concretas que sirven al objetivo de institucionalización de la perspectiva de género. Junto con la Dirección Provincial de Estadística estamos haciendo el sistema de indicadores, que es un proyecto bastante ambicioso que involucra a todos los organismos de la Administración Pública Provincial y también a algunos organismos nacionales. Hay un montón de información, pero están diferentes organismos, está dispersa. La idea es poder generar nueva información, y la que está, poder centralizarla, organizarla y publicarla de manera sistemática, para que sea una herramienta que nos permita hacer diagnósticos sobre la situación de mujeres y diversidades en la medida que se pueda, porque sabemos que si ya hay un vacío, digamos, en lo que tiene que ver con estadísticas con perspectiva de género en mujeres, en diversidades, el vacío es total. Entonces, bueno, también ir cambiando esas cuestiones, la manera de relevar datos, la manera de relevar esa información, para poder contar con evidencia empírica que nos permita diseñar políticas públicas, ¿no? Bueno, ya estamos avanzando en reuniones con los organismos, y la idea es avanzar en firma de convenios para que se generen compromisos que hagan de esta política una política que trascienda las gestiones, que la provincia, digamos, se la pueda apropiar como política pública, o sea, que sea un sistema sustentable. Y bueno, y después estamos, como les comenté, elaborando el primer presupuesto con perspectiva de género, junto con la Dirección de Presupuesto, a través del cual vamos a poder identificar y cuantificar la inversión destinada a reducir brechas de desigualdad de género en la provincia. Vamos a poder tener un número, vamos a poder hacer un monitoreo de su evolución. Esto está bueno porque sirve para poner el foco en esas políticas, entonces es una forma de proteger esa inversión, controlar que esa inversión digamos, se incremente. Es también como el sistema de indicadores es un trabajo colectivo en el que participan todos los organismos, y nuestra idea no es solo tener un número, sino promover políticas o transformar las que ya están para que tengan para que tengan un impacto en la reducción de las brechas. Es una manera de ir transformando de alguna manera la forma en que diseñamos e implementamos las políticas. Entonces la idea es arrancar con un etiquetado de partidas que nos permita cuantificar y monitorear la inversión, pero nuestra ambición o nuestro objetivo más de mediano plazo sería poder incidir en la transformación de las políticas vigentes o en las venideras para que incorporen la perspectiva de género. Y bueno, creo que este objetivo es muy importante, sobre todo en este momento tan particular, en esta crisis que estamos atravesando, que se suma a crisis previas,
y que se suma a una situación de desigualdad estructural en el caso de las mujeres y diversidades. Hicimos un primer informe que ya se publicó y que tiene que ver con medir las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo. Pero bueno, ahora ya quedó medio viejito porque con la crisis de la pandemia lo que vimos es que esas brechas se ampliaron. Ahora terminamos de hacer un segundo informe que tiene que ver justamente con esto, ¿no? con medir el impacto de la pandemia, el impacto diferencial que tuvo en varones y mujeres, más que nada en las variables que tienen que ver con empleo e ingresos, ¿no? Entonces, en nuestro primer informe vimos que las mujeres tienen una menor inserción laboral, una inserción también más precaria, menores ingresos y que están sobre representadas en los hogares más pobres. Ahora vimos que todas estas brechas de desigualdad se profundizaron. A las mujeres les está costando mucho más recuperar los niveles de la prepandemia, que ya eran, como ya dije, problemáticos. Y vemos que mucho de eso tiene que ver con el tipo de inserción laboral que tienen las mujeres, que están más ligadas a sectores que fueron fuertemente golpeados por la pandemia, por la crisis, pero también con desigualdades previas relacionadas con el reparto desigual, por ejemplo, de las tareas de cuidado al interior de los hogares. Entonces, bueno, para ir cerrando, el objetivo que nos proponemos sería instalar activamente la agenda feminista en el ministerio para reducir las brechas de desigualdad. Creo que los temas claves tienen que ver con el desarrollo de estadísticas, porque sin diagnósticos es difícil decidir por dónde tenemos que avanzar y qué impacto está teniendo la política. El desarrollo de un presupuesto con perspectiva de género para conocer cuánto invierte el Estado en reducir esas brechas y también para llegar a los organismos y aportar en el diseño de las políticas y de los programas, de las iniciativas. Otro punto, la transversalización para lograr una vinculación efectiva y enriquecedora con el resto de las áreas y para tener una incidencia real en la elaboración de la política económica y no funcionar como un compartimento estanco que hace cosas de mujeres, cosas de género o de diversidad. Y así poder promover líneas de trabajo que incorporen cuestiones claves desde nuestra mirada, como la que mencioné, ¿no? Como la cuestión de las tareas de cuidado, que es uno de los factores clave de la desigualdad, con todas sus diferentes aristas, ¿no? Que tienen que ver con... Tenemos que... Sí. Menos de un minuto, porque estamos tarde. Ya cierro, sí. Que tienen que ver con la democratización de las tareas de cuidado al interior de los hogares, pero también con la organización de un sistema integral de cuidados que dinamice la economía a través de la construcción de espacios y que genere empleo de calidad para los y las cuidadoras, y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de casas particulares, que es un sector tradicionalmente precarizado y que fue profundamente golpeado por la crisis. Y también poder generar políticas para integrar a mujeres y diversidades en aquellas actividades productivas que hoy están fuertemente masculinizadas y que encabezan la reactivación económica en la provincia, como son la construcción y la industria. Y lo último es la importancia, como otro punto importante, que me di cuenta ayer cuando nos juntamos con Yara, Mercedes y los equipos, ¿no? La generación de vínculos, de redes entre estos espacios de género y economía que están apareciendo en el Estado, que eso me parece un punto central para establecer un rumbo, para pensar estrategias en común, respetando las particularidades de cada territorio, pero esto enriquece los debates, fortalece las estrategias y le va dando forma y sustento a esta institucionalización que estamos llevando adelante. Listo, no digo más nada. Muchísimas gracias, Laura. Ahora vamos a escuchar a Yada Tejeda Martínez. Yara es directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia de Chaco. Es contadora pública de la Universidad Nacional del Nordeste, donde actualmente cursa también la carrera de licenciatura en Economía. En la provincia de Chaco se desempeñó como asesora del Ministerio de Producción y en la Secretaría General de la Gobernación, y fue directora general de contrataciones estratégicas e interjurisdiccionales. Ha realizado trabajos de investigación sobre economía y género en el marco de la carrera de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional del Nordeste.
Yara, bienvenida, y bueno, te doy la palabra. Bueno, gracias Paola y buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la participación de esta actividad y agradezco la invitación por parte de Fundar y de las chicas de la Dirección de Economía, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Y básicamente para no por ahí repetir un poco de lo que estuvo hablando Laura, la verdad que las experiencias de la unidad. Yara, ¿nos escuchás? Bueno, como suele suceder en esta época, probablemente tengamos un problema de conexión. Ok. ¿Me Se escuchan? congeló. Ahora te escuchamos y te vemos. Cualquier ¿Me cosa, escuchan si no, ahí? apaga la cámara, por las dudas, sea un poco el tema de la... Dale, ahí apago. Bueno, siguiendo con lo que decía, que el ministro crea o crea la dirección porque entiende la necesidad de darle un marco institucional a la cuestión de género en el ministerio. Y siguiendo la experiencia que tuvo Nación, y con la idea de que los espacios institucionales no tienen que ser estancos, sino que hay que verlos como territorios que también están sujetos a cambios sociales, es que se crea la dirección. Básicamente el apoyo que brinda el ministro, y eso quiero resaltarlo, si bien nosotros trabajamos siempre de manera coordinada con otras áreas, en el caso de Chaco, el apoyo que nos brinda el ministro para desarrollar todas las líneas de trabajo es importantísimo. Siendo varón, o sea, eso lo quiero resaltar. Y las líneas de trabajo que tiene la dirección, más que nada el tema troncal o central, es el presupuesto con perspectiva de género en Chaco, que Chaco ya el año pasado diseñó el presupuesto con perspectiva de género. O sea, el presupuesto 2021 de Chaco es un presupuesto que salió con un etiquetado, se elaboró y se sancionó con un etiquetado con perspectiva de género. Lo que nosotras vamos a hacer es continuar en esta línea, obviamente, haciendo hincapié sobre todo este año en la trazabilidad de las políticas públicas que se etiquetan con perspectiva de género, porque no solo nos parece importante este etiquetado de decir, bueno, esta política pública, este programa, esta actividad contribuye a cerrar una brecha de género, sino también en hacer un seguimiento, en hacer una medición del impacto que tienen esas políticas públicas y de si realmente sirven o no sirven al momento de ejecutarse, porque muchas veces las políticas públicas se piensan o se implementan y no tienen el impacto que uno o que una piensa que tendrían al momento de concebirla. Así que este año nosotros lo que queremos hacer desde la dirección es hincapié en esto, en la trazabilidad. Otras cosas que por ahí realizamos desde la dirección fueron trabajos de diagnóstico, como los que dijo recién Laura, también que lo realizaron desde su área, y siguiendo un poco la experiencia de Mechi, Alessandro y su equipo a nivel nacional. Trabajos de diagnóstico utilizando indicadores económicos, donde evaluamos la situación de las mujeres y disidencias en Chaco. Hicimos un trabajo también sobre brecha digital en Chaco, sobre la participación de las mujeres en tecnología y en la economía del conocimiento, en el mercado de trabajo y en el trabajo no remunerado. Nosotras también estamos haciendo un trabajo sobre diagnóstico sobre la infraestructura del cuidado, ¿no? Empezando a hablar de las tareas de cuidado en la obra pública, de las tareas de cuidado que tienen que ver también con el uso del transporte público. Así que en esta sintonía, también trabajando en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y con el Ministerio de Transporte de Nación, estamos elaborando cuadernillos para hacer capacitaciones de ley Micaela orientadas a la obra pública en Chaco. Y por otro lado, elaborando manuales de obra pública con perspectiva de género, porque, como decía recién Laura, son sectores de la economía que tienen que ver con la reactivación económica, que son los sectores que post pandemia o post primera ola del COVID se están activando, como son la industria,
y la construcción, y las mujeres no podemos quedarnos afuera de eso, las mujeres y las disidencias. Así que por eso estamos haciendo hincapié en este sector de la economía. Por otro lado, también repitiendo la experiencia de Mechi, que la verdad que las chicas del equipo de Nación nos marcan el camino, como hacia dónde seguir. Estamos haciendo un relevamiento sobre gestión menstrual, pero a nivel provincial, porque queremos colaborar con una propuesta legislativa para crear un programa de salud menstrual a nivel provincial. Así que estamos en este momento haciendo también ese relevamiento. La dirección es muy nueva, así que tenemos todo empezado, todo nuevo. Recién hace un poco más de 2 meses que estamos trabajando. Otra cosa que la estamos por publicar, otro informe que estamos por publicar en estos días, es un relevamiento que hicimos de la participación de mujeres y disidencias en el sector de la construcción y en el transporte, tanto visto desde el punto de vista público como privado. Es decir, no solamente hacer foco en las empresas, en las cámaras constructoras, en las cámaras empresariales, sino también mirar hacia adentro y decir cómo estamos nosotras y nosotros desde el Estado participando las mujeres y disidencias en cargos que tienen que ver, ya sean técnicos o políticos, con obra pública y transporte. Y estamos también por empezar a trabajar con sindicatos este tema, con el sindicato de camioneros en Chaco y con UTA, que tiene que ver también con transporte, como para empezar a capacitar también en los sindicatos a los afiliados y afiliadas. Y como para cerrar, porque no me quiero extender, pues veo que nos vamos a ir de hora, quería cerrar recalcando la importancia que tiene la presencia de mujeres y disidencias en lugares de tomas de decisiones en el Estado, y estas redes de colaboración que surgen también de manera federal o provincial, de las que hablaba Laura también. Justo ayer tuvimos una reunión en el marco de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, y que es fundamental que lleguen, tanto mujeres y disidencias lleguen a los cargos, pero también recalco que es importante no dejar de lado la perspectiva de género. ¿Por qué remarco esto? Porque la idea es que una vez que lleguen mujeres y disidencias a cargos, es no seguir replicando las prácticas machistas, ¿no? Sino vernos todas como compañeras, tejer estas redes federales, provinciales o interprovinciales, y entender que la lucha siempre fue colectiva en cuanto a los derechos conquistados por mujeres, siempre es colectiva y no es individual, y sobre todo la construcción es colectiva y no individual. Entonces, yo también llamo a que reflexionemos las mujeres y las disidencias cuando llegamos a cargos como funcionarias, en que hay que cambiar el paradigma y hay que tener en cuenta la perspectiva de género desde la concepción de las políticas públicas, lo cual implica que tanto funcionarios como funcionarias nos capacitemos en la temática o nos sigamos capacitando en la temática, porque todos y todas y todos estamos de construcción permanente. Así que me remito como para cerrar a una frase de la gran Rita Segato, que dice que el machismo no está ejercido solamente por hombres, sino por mujeres también. Entonces, yo creo que es tarea de todos, de todas y de todes el de construirnos día a día y de esta manera lograr una sociedad más justa e igualitaria desde la perspectiva del Estado y desde el diseño de políticas públicas que contribuyan a cerrar las brechas de género. Así que, bueno, muchas gracias y espero se haya escuchado bien, estamos con problemas técnicos. Muchísimas gracias, Yara, se escuchó perfecto, aunque no te pudimos ver. Muchas gracias. Bueno, entonces me parece que acá concluimos la primera parte de la conversación, donde lo que hicimos fue compartir las experiencias innovadoras que se están desarrollando en estos espacios
nuevos del Estado a los que no habíamos logrado llegar a dar todas las conversaciones que acabamos de ver sobre los datos económicos, el gasto, la transversalización a todas las agendas económicas que tienen que ver con las justicias de género, el trabajo en redes y difusión, con ese componente tan importante que resaltaban las dos sobre la cooperación, el federalismo, y también la producción de datos e información para la evaluación, el monitoreo de las políticas públicas, y continuar con las capacitaciones, las viejas estratégicas que venimos desarrollando hace años en estas agendas. Y lo otro que quiero agregar es la importancia de los liderazgos que ambas mencionaron, en el caso de la economía feminista, en la persona de Mercedes de Alessandro, y para ir a otro de los liderazgos de los tantos que podríamos mencionar respecto de este proceso de instalar estos temas dentro del Estado de distintas áreas. También querría citar al de Diana Mafía, que ahí veía que nos estaba acompañando y que tiene mucho que ver con el salto que vamos a hacer ahora, a escuchar la experiencia que va a compartir con nosotras Aluminé Moreno, que es la coordinadora del equipo del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aluminé es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Género y Política Social de la London School of Economics. Enseñó en materias de grado y actualmente es docente en cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales. Integró el grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani en la UBA, y también el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, también de la UBA. Coordina el equipo del observatorio, como les decía, que fue creado en el 2012 desde su creación, y mucho antes tuvo otros roles, también en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y en la Legislatura de la Ciudad, donde también estuvo a cargo de una de las áreas importantes en estas agendas de la legislatura. Con lo cual lo que queremos traer al escucharla a Aluminé, a Malú, para quienes tenemos el lujo o el privilegio de conocerla y trabajar con ella hace años, es esa experiencia de 20 años que puede sintetizar, probablemente nos dé simplemente unas pinceladas de esa experiencia, de momentos fundacionales como los que relataban Laura y Yara en otras instituciones a las que el feminismo fue llegando de la mano de lideresas, como también decíamos, como Diana, y con el tiempo también como Malú. En este plano. Así que te escuchamos, Malú. Muchas gracias, Pau. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación a Fundar y a la Dirección de Economía y Género, y en particular a Paola, que siempre es muy generosa y nos abre distintos espacios. Les agradezco también a mis compañeras de panel, porque como comentó Pau, hace varios años estoy trabajando en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad, escuchar el trabajo que están comenzando ustedes en las áreas de economía es una bocanada de aire fresco, es súper inspirador, y bueno, siempre es interesante escuchar el trabajo de otras áreas. En el tiempo que tengo, les quiero contar cuál es el trabajo del Observatorio de Género en la Justicia como una experiencia de institucionalidad de género en el Estado, puntualmente en el ámbito de la justicia, y después, si llego, mencionar algunos de los desafíos que me parece que enfrentan las institucionalidades de género en todos los poderes del Estado y en todas las jurisdicciones. Como decía Pau, el Observatorio de Género fue creado en 2012 en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es un área que sigue la huella de grandes oficinas o áreas de género que se habían creado en los 5 o 6 años anteriores, en el ámbito de la Corte de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, como la Oficina de Violencia Doméstica o la Oficina Mujer, y también en otras áreas del sistema de justicia, como la Defensa de Nación, que ya tenía la Comisión de Temáticas de Género funcionando hacía varios años cuando se conformó el observatorio. Así que esto me parece importante para resaltar, porque siempre al iniciar una agenda de trabajo facilita que haya otras precursoras, otras áreas similares que hayan estado trabajando el tema para pensar el modo en que se organiza el plan de trabajo. Como mencionó Pau, parte del equipo que
que estuvimos en el momento de la creación del observatorio y que lidera Diana, veníamos de una experiencia en el legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, también trabajando temas de género, pero en el Poder Legislativo. Entonces, como les decía, en el 2012, en el ámbito del Consejo de la Magistratura, se creó el observatorio, básicamente para contribuir a visibilizar, prevenir y abordar la discriminación basada en género en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Los objetivos generales del área es desarrollar estrategias y mecanismos para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia, elaborar diagnósticos para identificar los sesgos de género en el acceso a la justicia en el ámbito de la ciudad, poner a disposición de operadores y operadoras de la justicia herramientas y materiales para que puedan incorporar la perspectiva de género en su tarea cotidiana, y ofrecer orientación concreta cuando nos es solicitada, sobre todo por distintas áreas, en la forma, a veces nos piden dictámenes o informes técnicos para analizar dimensiones de género de distintos casos judiciales. Hay un aspecto del Observatorio de la Justicia de la Ciudad que quiero resaltar, porque me parece una experiencia interesante, que es que en el ámbito del observatorio, en 2013, un año después de su creación, se conformó la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual. Esta oficina básicamente viene a proponer análisis e iniciativas para remover las barreras en el acceso a la justicia que afectan particularmente a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Esta oficina fue creada y su primera responsable fue Luana Berkins, y una cuestión que quiero destacar es que siempre la persona a cargo de la oficina de género y orientación sexual en el ámbito del observatorio de género fue una persona trans. Entonces es un tipo de incidencia que busca visibilizar los saberes trans y el modo en que se pueden aplicar a un ámbito como la justicia, que viene desde muchos años antes de las iniciativas en torno al cupo trans, y me parece importante. Es muy importante que en temas de identidad de género y orientación sexual podamos trabajar en primera persona. Así como las feministas durante años demandamos que no sean los varones cis quienes hablen en nombre nuestro, me parece que es importante que cuando tratamos de desarrollar una agenda en identidad de género y orientación sexual la pongamos en manos de una persona que tiene los saberes necesarios y lo trabaja en primera persona. No es la única estrategia que la responsable sea una persona trans, hacia el final les voy a mencionar otras. Volviendo al tema del observatorio, tenemos 4 líneas de trabajo principales y una estrategia. Las líneas de trabajo tienen que ver con el desarrollo de investigaciones, actividades de comunicación y difusión, capacitación y consultorías técnicas, como ya les mencioné. Y la estrategia es algo que ya mencionaron otras compañeras de panel antes que yo, y tiene que ver con trabajar siempre en articulación con diversos actores del sistema judicial, pero también con otras áreas de otros poderes del Estado, y en particular privilegiar la sociedad con otras áreas afines, es decir, áreas que trabajan temas de género y de diversidad sexual en distintas áreas del Estado o en espacios universitarios. ¿Y esto por qué privilegiar la articulación como estrategia? Bueno, primero para favorecer la transversalización de la perspectiva de género, es fundamental trabajar en sociedad con otras áreas. También para potenciar el impacto de nuestras intervenciones, la verdad que somos un equipo pequeño y un área pequeña, y de esta manera la sinergia con otros espacios estatales hace que nuestras incidencias sean más potentes. Y por último también para contribuir a fortalecer áreas afines. Muchas veces trabajamos en sociedad con oficinas que son más pequeñas que nosotras, y lo que buscamos es fortalecerla y como favorecer también sus líneas de trabajo. Respecto de las 4 líneas de trabajo que desarrollamos, les mencionaba que desarrollamos investigaciones jurídicas y sociales. Este es uno de los ejes principales del trabajo del observatorio.
Básicamente tiene que ver con investigaciones que sirvan para mejorar el sistema de justicia, no son investigaciones académicas, sino que el fin es la elaboración de una mejor política pública. Sobre los temas que trabajamos, actualmente están activas 4 líneas de investigación. Una tiene que ver con el tratamiento judicial de los casos de violencia de género en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad. El año pasado, en 2020, empezamos a participar de una investigación que es muy interesante y es ambiciosa porque es una investigación que lleva adelante un gran equipo que está integrado por 4 juzgados penales contravencionales y de faltas de la ciudad, por el Centro de Justicia de la Mujer de la ciudad, por la Oficina de Estadísticas, por un área del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, y también 2 oficinas del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Entonces uno de los desafíos no es solo llevar adelante la investigación que nos proponemos, sino articular entre todas esas áreas. Lo que busca esta investigación sobre violencia de género es analizar el recorrido de los casos de violencia de género desde que se presentan en distintas bocas de denuncia de la ciudad de Buenos Aires, y mientras transitan y hasta que son resueltos por la justicia de la ciudad, y sobre todo queremos poner el foco en evaluar la satisfacción de las personas denunciantes. Otra línea de investigación del Observatorio de Género tiene que ver con la identidad de género y el acceso a la justicia. En los últimos años, sobre todo, focalizamos en datos sobre condiciones de vida de las comunidades trans en Ciudad de Buenos Aires, y en particular acerca de la situación de precariedad habitacional que enfrenta esta población. En 2020 comenzamos una línea nueva de indagación dentro de esta línea de investigación que tiene que ver con trabajar sobre el binarismo de género en las figuras forenses que se utilizan para las investigaciones sobre violencias extremas. Hay otra línea de investigación que tiene que ver con la violencia laboral y el abordaje de la violencia laboral en las instituciones públicas con perspectiva de género. Y por último, una línea de investigación se vincula con las percepciones de la desigualdad de género entre los operadores de justicia de la ciudad. Un primer estudio lo desarrollamos en el año 2013 con una encuesta que fue respondida por 1.600 integrantes de la justicia de la ciudad, que tiene que ver con poner el foco en las desigualdades entre géneros al interior del sistema de justicia, y también con sus opiniones sobre cuáles son las principales barreras en el acceso a la justicia basadas en el género, en la identidad de género y en la orientación sexual de la ciudadanía. Y en 2020, 7 años después, reeditamos esta encuesta, volviendo a indagar sobre algunos temas que habíamos indagado en 2013 para constatar si hubo cambios, que en estos 7 años hubo muchísimos cambios, no solo respecto a que el Estado comenzó a destinar más áreas y recursos en las políticas de género, sino también en cuanto a la movilización feminista del movimiento LGBT, que demanda cada vez más políticas y políticas más complejas. Entonces queríamos indagar en cuáles son los cambios en el escenario, y también hay un interés muy puntual que tenemos que tiene que ver con indagar especialmente sobre las necesidades de capacitación en género, para tener información más completa para atender las demandas surgidas de la ley Micaela. Una segunda línea de trabajo tiene que ver con las consultorías técnicas. Como mencioné al principio, a veces algunos juzgados o la Defensoría nos pide que elaboremos dictámenes o informes técnicos sobre dimensiones de género de distintos casos judiciales, y entonces esta línea de trabajo tiene que ver con elaborar argumentos jurídicos y también sistematizar información de investigaciones sociales a pedido y a demanda de distintas áreas del Poder Judicial, como una forma de alimentar el sistema de justicia. La tercera línea de trabajo que mencioné tiene que ver con la comunicación y la difusión.
En el Observatorio de Género en la Justicia elaboramos un boletín que distribuimos a un mailing amplio. Es un boletín cuatrimestral, se hacen 3 números por año, y la idea es visibilizar nuestro trabajo y también difundir temas relevantes y debates actuales que tienen que ver con el género y el derecho, el género en la justicia. Tenemos 7 libros publicados en conjunto con la editorial Hufbaires. Pueden ir a visitar el sitio web de editorial Hufbaires y van a ver que allí hay una colección de género con los libros publicados por el observatorio que abordan distintas cuestiones. Y también en esta línea de trabajo desarrollamos algunos materiales que son materiales que tienen que ver con la difusión de conceptos claves para la labor cotidiana de los operadores de justicia. El año pasado estuvimos trabajando en la ficha número 1 de un material que se va a llamar Fichas de Género. La ficha número 1 tiene que ver con las definiciones de violencia. Ahí proponemos distinguir entre distintas definiciones de violencias de género y cómo se aplican, y además proveer referencias que sean valiosas para el trabajo de la justicia. La cuarta línea de trabajo es la capacitación. Desarrollamos capacitación a demanda de distintas áreas, pero también hay un programa de capacitación que se desarrolla hace 8 años, que es permanente, en convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es el programa Género y Derecho, pero también cada año, a pedido de distintas áreas, armamos capacitaciones específicas, a veces para alguna oficina en particular, a veces un programa que hacemos en sociedad con otra área. Por ejemplo, el año pasado con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad organizamos una capacitación específica sobre violencias contra las personas LGTB. Antes de terminar mi intervención, me gustaría traer una cuestión que pone en perspectiva el trabajo que desarrollamos y los retos que enfrentamos, y tiene que ver con mencionar que somos un equipo de 13 personas. En ese equipo de 13 personas no todo el mundo tiene la misma dedicación por la forma de contratación, y además hay personas que están trabajando, desarrollan sus tareas en el observatorio, pero están nombradas en otras áreas, que es una práctica usual en el Estado. Entonces, con esto que quiero decir, que bueno, que desarrollamos muchísimo trabajo cuando consideramos el equipo, el modo en que está conformado, cuántas somos, y las modalidades de contratación. Y esto me parece que es un desafío para llegar al último punto, para todas las áreas de género del Estado, que es siempre pensar, son áreas en consolidación, son áreas nuevas, en general se empieza con un equipo pequeño. Siempre las feministas tenemos muchas ambiciones, somos muy fantasiosas, como hubiera dicho Luana Berkins, pero ¿cuáles son nuestras posibilidades? ¿Cuáles son los recursos con los que realmente contamos? Me parece que un primer desafío para las áreas de género en los 3 poderes del Estado es consolidar los equipos de trabajo, obtener mayores recursos presupuestarios y darle continuidad a sus líneas de trabajo. Otro desafío tiene que ver con trabajar para una variedad más amplia de sujetos que los que hoy alcanzamos con las intervenciones que proponemos, complejizar el análisis de las diferencias intragénero, lo que en los últimos años se llama tener una mirada interseccional, es algo que la teoría feminista plantea hace muchísimos años, y que tiene que ver con esto, con afinar el repertorio de políticas para alcanzar a distintos tipos de sujetos que están en situaciones muy diversas en relación con el modo en que están atravesados y atravesadas por el género y por otros mecanismos que generan desigualdades sociales, como la clase social, la edad, el lugar de residencia, la orientación sexual, la discapacidad. En cuanto al trabajo de la justicia, pero esto me parece que aplica para otros poderes del Estado, me parece que hay un foco muy grande en el abordaje de la violencia de género.
Esto lo hemos dicho con Pao en otros contextos, con Paola, pero, y lo dicen otras personas también que están trabajando en esta materia, hay que pasar de atender la violencia contra las mujeres, sobre todo en el marco de parejas heterosexuales, abordar la violencia de género en toda su complejidad. Entonces tenemos que trabajar para eliminar el sesgo heterosexista y cisexista de los dispositivos que atienden violencia de género, y también ser muy atentas porque hay un sesgo que privilegia a las familias tradicionales y las relaciones monógamas y reproductivas, entonces pensar formas de abordaje y dispositivos que alcancen a sujetos que están en otros contextos, son víctimas de violencia en otros contextos diferentes de las relaciones monogámicas y las relaciones heterosexuales. Respecto de la violencia de género, me parece que un desafío muy importante también es superar la urgencia que plantea trabajar en temas de violencia de género y tratar al mismo tiempo de desarrollar líneas de trabajo que tengan que ver con el desarrollo de capacidades del Estado en otras líneas de trabajo de género. La verdad que las exposiciones de las compañeras que hablaron antes que yo, en ese sentido, me dejan muy ilusionada porque presentaron agendas de trabajo muy variadas y que no ponen el foco solo en la atención de la urgencia que nos plantea la violencia, que es un problema muy acuciante, pero que no nos tiene que hacer perder de vista que estamos tratando de construir una agenda de políticas de género más ambiciosa en el largo plazo, y que tenga que ver también con otros temas que se vinculan con el género. En temas de capacitación, me parece que hay un reto en atender adecuadamente la demanda que surge a partir de la ley Micaela, y al mismo tiempo ver cómo atendemos otras demandas de capacitación específicas, otras necesidades de profundización. En el Estado había áreas y sectores que ya estaban trabajando con anterioridad de la ley Micaela, en capacitación en género, y habían desarrollado capacitaciones muy complejas, y más bien en base a esas experiencias previas de capacitación en género, la demanda tiene que ver con profundizar algunos temas o abordar algunos temas muy específicos que tienen que ver con especialidades, y no con la capacitación básica que plantea la ley Micaela para todo el mundo. En capacitación es muy importante articular con universidades y también con organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado saberes y conocimientos que es muy importante traer a los funcionarios y las funcionarias públicas. Me parece que hay un desafío que tiene que ver con profundizar la incidencia, haciendo que las opiniones de las áreas de género cada vez sean más vinculantes, es decir, fortalecer nuestros dictámenes, nuestros informes, nuestras recomendaciones. Muchas veces las áreas de género tienen opiniones que no son mandatos, entonces... Te aviso por el tiempo, que ya casi estamos para que bueno, voy cerrando. Entonces me parece que tenemos que profundizar en ver qué mecanismos podemos tomar para que nuestras opiniones y nuestras sugerencias en asuntos de género a otras áreas se vuelvan más poderosas. Pao mencionó el tema del liderazgo y me parece que las áreas de género tienen un desafío en pensar cómo se establecen mecanismos de sucesión de los liderazgos. Muchas de estas áreas surgen al calor del trabajo de pioneras y de feministas que son extraordinarias. Entonces, cómo se establecen mecanismos de sucesión para que se vuelva ordinario el trabajo de las áreas de género, es decir, que estas áreas no sean tan dependientes del liderazgo de una persona, y que cuando esa persona se va a trabajar a otro ámbito, puedan seguir funcionando los espacios. Y por último hay un desafío que es para
todos los poderes del Estado, que tiene que ver con democratizar las instituciones, y esto tiene que ver con pensar y construir canales de participación de las comunidades afectadas por distintos problemas, para que estas comunidades participen en la definición de las necesidades y en cuáles son las respuestas más adecuadas para atender esas necesidades. Y bueno, en esta construcción de canales de participación hay complejidades, porque hay comunidades que están organizadas, por ejemplo, los feminismos, el movimiento de mujeres y, por ejemplo, las comunidades LGTBI, pero hay sujetos que tienen necesidades muy particulares y que están dispersos, no están organizados o movilizados, como sucede con las mujeres que son víctimas de violencia, que están en situaciones de mucho trauma y viviendo sus subjetividades muchas veces arrasadas, entonces no pueden expresar sus necesidades e incidir en la definición de políticas, y hay sujetos que tienen portavoces, como las infancias. Entonces ahí hay un desafío en construir canales para que cada vez se vayan democratizando la formulación de estas políticas y se represente en primera persona cuáles son las demandas de estos sujetos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Malú. Bueno, este es justamente lo que queríamos que ocurra, digamos, ver las novedades, lo que está sucediendo en quienes están llegando y haciendo este proceso de nueva institucionalización de los temas de género en espacios nuevos, como los que tienen que ver con la economía, la producción, la hacienda, y también escuchar la experiencia acumulada que tenemos en trayectorias como las de Malú, el equipo del Observatorio de Género, que me parece muy importante destacar, tiene como mínimo 20 años de construcción en el trabajo local en la ciudad de Buenos Aires, y como han visto ustedes, un trabajo sostenido en el tiempo con una capacidad de intervención, de producción, de desarrollo de líneas estratégicas muy importante. Eso nos lleva, digamos, a la necesidad de aprender unas de otras, de aprovechar todo ese acervo que tenemos construido, digamos, para expandirlo a los nuevos desafíos, también de reconocer a quienes han hecho esos esfuerzos en épocas donde había menos consensos respecto a la importancia de estos temas. Y lo otro que me parece que nos deja todo lo que compartía Malú es que estos son proyectos de largo plazo, para los cuales es esencial poder construir equipos que convivan en el tiempo para generar, digamos, los efectos positivos que tiene que ver que tiene que la capacidad de producir la convivencia, el aprender a pensar, a trabajar y a enfrentar desafíos juntas. Lo otro que también es clave, hablamos de redes, hablamos de cooperación, de federalismo. Yo creo que el ejemplo que compartía Malú habla de muchas formas de esa cooperación, muchas expresiones diversas de esas formas de cooperación dentro y fuera del Estado, entre colectivos, entre grupos, entre agendas, y una visión, digamos, a veces más densa de cooperación, como la que podían estar narrando ayer respecto de la mesa que se establece, que tiene reuniones periódicas, con agenda, con una producción colectiva, como puede ser en el nivel federal, pero también formas más livianas de conectividad entre actores, entre digamos, instituciones, que permita la fluidez de estas formas de cooperación en el largo plazo, ¿no? Y entonces es un buen ejemplo de la palabra que usamos para organizar el evento, que es la institucionalización. La institucionalización es un proyecto muy complejo, muy ambicioso, y ojalá que los proyectos de los que estamos hablando sean muy exitosos. También la reflexión, la investigación y la asistencia técnica en el desarrollo de estos proyectos de institucionalización es otro ámbito en el que hay mucha experiencia. Solo para mencionar dos de las investigadoras que hace tiempo en la Argentina vienen produciendo conocimiento desde el CONICET sobre la institucionalización de las perspectivas de género, podríamos ver los trabajos de Ana Laura Rodríguez Gustá, de la Universidad de General San Martín, y de Mariana Caminotti, también investigadora del CONICET, de la Universidad de General San Martín, y ahora subsecretaria de los temas de género y derechos humanos en la ciudad de Rosario, donde vemos también que las académicas producen conocimiento, pero también van y vienen a la acción y la intervención en el trabajo público. En la trayectoria de todas las que están presentes hoy hay también mucha docencia, mucha investigación en la universidad, que es uno de los espacios donde siempre los feminismos hemos abrevado para
para hacer mejor lo que queremos hacer en nuestras agendas de transformación del mundo y de la vida de nuestra comunidad. Tenemos entonces también, para terminar, a Mariela Magnelli, que desde Fundar tiene, digamos, la agenda de trabajar en nuestro equipo para ayudar a estos desarrollos desde la asistencia técnica. Mariela es la coordinadora del área de géneros de Fundar, tiene una maestría en políticas sociales y desarrollo de la London School of Economics. Además, se desempeñó como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, como coordinadora del equipo de trabajo en equidad económica de género del T20 en Argentina. Fue coordinadora del Grupo Interparlamentario en Mujeres, Paz y Seguridad del Reino Unido y oficial de políticas y programas en Women for Women International en el Reino Unido también, y Women Can Worldwide en Londres. Esto también para traer otra dimensión de la cooperación feminista que hace al desarrollo de habilidades, que es la transnacional, tanto los feminismos del sur como los de todo el mundo. Tenemos una historia de cooperación desde los movimientos sufragistas y antes también hasta nuestro día, y entonces hay mucho que aprender de estos viajes de idea. Mariela ha trabajado mucho con África, donde también tenemos experiencias de las que aprender, con desafíos similares, y también ha visto experiencias en otras regiones del norte global. Así que, bueno, gracias Mariela, y te escuchamos. Bueno, gracias Pau por la presentación, y bueno, muchas gracias al resto de las panelistas. También me parece súper interesante y valioso lo que trajeron hoy aquí. Como les contábamos un poquito, bueno, les contaba Paola, o sea, desde el área de géneros de Fundar es una fundación nueva, cumplimos un año hace poquito, y entre, digamos, uno de nuestros ejes estratégicos tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades estatales y sociales, ¿no? Pero también, hacia adentro de Fundar, justamente trabajamos con tenemos, bueno, sí, la idea y el objetivo de transversalizar el género dentro de las otras áreas de la Fundación. Y es por esto que empezamos a indagar, a pensar un poco, digamos, qué significa esto de transversalizar el género. Y bueno, no voy a contarles nada, digamos, que por ahí no sepan y que no hayan mencionado el resto de las panelistas, pero sí creo que es interesante que muchas hablaron de las cosas que nosotras vimos y fuimos leyendo, digamos, diferentes manuales, publicaciones de instituciones, digamos, internacionales, de otros países. Y bueno, obviamente cuando hablamos de transversalizar el género, estamos pensando en lograr que los organismos públicos, en este caso, ¿no?, sean sensibles a las perspectivas, los intereses y las necesidades de mujeres y diversidades, ¿no? Digamos, al recopilar todas estas experiencias, hay varios temas que se repiten, y creo que hoy salieron todos ellos, ¿no? Así que sin entrar en demasiado detalle, creo que quería mencionar un par de ellos. Uno es el tema de la capacitación, ¿no? Como que surge, leemos manuales para la transversalización de género, y es muy importante que se capaciten los equipos de los ministerios, los organismos, las áreas, en género, y en género más amplio, ¿no? O sea, desde una teoría de género, desde, bueno, cuáles son las brechas, digamos, más allá de por ahí una capacitación como la ley Micaela que mencionaba Malú. Esto es algo que aparece una y otra vez, y que creo que, bueno, también mencionó Malú, también la importancia de trabajar con las universidades en ese sentido. Otro tema que también surge y que hoy vemos, digamos, también la importancia de esto, es que existan y que hayan y que se contraten a personas especializadas en género, ¿no?, dentro de los organismos. O sea, para lograr transversalizar el género es importante tener especialistas, y de hecho las hay, y son cada vez más, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que tener en cuenta. Luego, el tema de los datos. Necesitamos datos desagregados por sexo, género, digamos, si pudiera hacerlo, y que con el, digamos, poder utilizar estos datos para realizar análisis de género. Pero sin estos datos desagregados, y digamos, tanto a nivel nacional como a nivel, digamos, bueno, a nivel de las provincias, o más a nivel municipal, digamos, sin esos datos es muy difícil que podamos armar políticas, digamos, sensibles a lo que hablamos antes, las necesidades, las perspectivas y los intereses de mujeres y diversidades, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos estos datos, identificamos estas necesidades, y luego
cuando hablamos de transversalizar el género, o sea, de armar programas o políticas específicas, digamos, que sean sensibles al género, tenemos que tener objetivos claros, con indicadores y con resultados que sean medibles. Porque es la única forma de aprender, realmente, ¿no? De saber que avanzamos y luego aprender de, bueno, de lo que funcionó y lo que no. Por otro lado, y acá nuevamente, digamos, festejo como la creación de estos espacios, algunos nuevos, otros, como decía Pau, ya que llevan, digamos, un largo recorrido, pero el compromiso de las autoridades y la jerarquización de estos espacios. Esto nuevamente aparece siempre, si digamos, una trae, o sea, tiene la intención de transversalizar el género, no sé, en las diferentes áreas del organismo, del ministerio en el que trabajo, pero no existe el compromiso de quienes están más arriba, digamos, esto después resulta mucho más difícil, ¿no? Otro punto, el tema de los recursos, o sea, tiene que haber recursos que estén asignados y que sean específicos para los programas, digamos, que tengan como objetivo reducir las brechas, y bueno, presupuestos con perspectiva de género, también ahí como contaba, creo que, no me acuerdo si era Laura o Yara, ¿no? de que estaban trabajando con presupuestos y el etiquetado en los presupuestos. Luego también vemos que el tema de las instancias consultativas con actores del movimiento de mujeres o feministas, de la sociedad civil, la academia, digamos, eso también aparece como reiteradas veces, y creo que también lo charlamos, ¿no? Esto del tejer redes, pero que también sea algo que se institucionaliza, ¿no? Porque, bueno, porque de ahí vienen, digamos, son muchas las experiencias, son muchos los aprendizajes que existen, digamos, en esos espacios, y que como Estado, o bueno, como en nuestro caso una fundación, un think tank, sociedad civil, digamos, es importante también recoger esas experiencias y aprender de ellas. Y por último, esto de que el aprendizaje de género es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, estamos cuando entramos así en la rueda un poco del ciclo de diseño de políticas públicas, ¿no? El tema de evaluamos y después volvemos y aprendemos de lo que acabamos de hacer, de lo que funcionó, de lo que no funcionó, y empieza nuevamente. Entonces, bueno, nada, quería compartir estos puntos, después tenía un par de herramientas más específicas para compartirles, pero creo que ya se nos está pasando el tiempo, y por ahí me parece más interesante pasar a las preguntas y respuestas. Pero bueno, me parecía interesante que veo que en lo que compartieron las compañeras, digamos, se fueron repitiendo estos temas, y que también tenemos, digamos, un aprendizaje, digamos, tenemos que aprender también digamos, cómo, más allá de nuestro trabajo más en silo, ¿no? Dentro de nuestros espacios dedicados a los géneros, cómo hacer y cómo lograr que esto se siga transversalizando, como hablaban, ¿no? De, no sé, espacios de infraestructura, transporte, ¿no? en los sectores más masculinizados. Entonces, bueno, creo que eso es todo por ahora, y les paso a Pau. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, entonces, gracias por esta síntesis de algunos de los temas claves, pero también es importante traer que esto aparece en los manuales, en las recomendaciones de quienes vienen hace 30, 40 años pensando y estudiando estos procesos de institucionalización en los ciclos feministas en otras latitudes. Bueno, nos queda un ratito, unos 10 minutos para un diálogo breve. Tenemos algunas preguntas del público. Queremos agradecerles a las más de 70 personas que se sumaron, y a todas las que además se están quedando, que es muy importante para tener estas conversaciones. Teníamos algunas preguntas por ahí. Yo quiero tomar una en particular que me parece interesante, que tiene que ver con los desafíos, con las tensiones que se enfrentan en los espacios en los que están. Me parece que parte de revisar las experiencias positivas, todo lo que se está haciendo y todo lo que se hizo, también implica reconocer, bueno, todo lo que nos queda. Yara traía los temas de cómo nos comportamos las mujeres también, digamos, no asumirnos de forma sencilla, no tenemos por qué mirarnos como actoras simples en los distintos desafíos que tenemos y las pujas distributivas de las que somos parte, ¿no? También eso es muy importante, que nos atraviesan a veces subjetivamente o políticamente. Malú también traía varios de los desafíos que a lo largo de la historia de trabajo de construcción en el observatorio y en otros espacios enfrentamos, en términos de cómo nos relacionamos con otras
con otros colectivos, cómo, digamos, evitamos sustituir la representación y otros de los desafíos. Y bueno, Laura también mencionaba desafíos que tienen que ver con sostener los equipos, con los recursos, que son experiencias que todas trajeron hasta aquí. Me parece que si quieren hacer hincapié en alguna cuestión, sobre todo de las interacciones quizás entre mujeres, de las que hemos aprendido o que enfrentamos ahora como desafíos para estas nuevas etapas y estas nuevas funciones. No sé si tienen algo por lo que quieran empezar. Yo tengo un comentario que no arroja luz, sino que vengo a señalar un tema que parece fácil, pero que es un tema de reflexión y consulta con las comunidades, que tiene que ver con esto que decía Yara, que estoy muy de acuerdo, con que, Mariela, con el tema de, Mariela mencionó que es muy importante, y bueno, y las compañeras antes también, contar con datos desagregados. Entonces decía, bueno, por sexo, por género, ese ya es todo un dilema. No hay datos desagregados por sexo en un montón de áreas de la política pública, de la intervención del Estado, y los datos que produce el Estado no responden a la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, va a cumplir el año que viene 10 años. Todavía el Estado no registra adecuadamente el género de las personas, entonces no tenemos estadística por identidad de género y es una necesidad. Y después, esta necesidad no puede ser atendida de una manera sencilla porque cualquier decisión que tomemos puede invisibilizar. Si decidimos, por ejemplo, tomar la identidad de género de las personas según como figura en el documento, que en realidad figura el sexo. Vamos a estar invisibilizando a muchas personas trans y no binarias que no hicieron el cambio de documento. No vamos a poder distinguir entre las mujeres cis y los varones cis, y las feminidades y las masculinidades trans, las mujeres y los varones trans. Bueno, cada propuesta de solución trae sus complejidades asociadas, y tanto en los sistemas estadísticos como en los sistemas de gestión del Estado todavía no está resuelto de qué manera incorporar el dato del género de las personas. A su vez el movimiento LGBT, y esto lo hablamos hace poco con Pau, tiene soluciones, propone soluciones diversas. Ya hay algunos ensayos en el modo en que se puede consultar el género de las personas, y a esto se agrega también la complejidad de que Argentina es vanguardia en este tema. Entonces tampoco podemos salir a buscar experiencias internacionales como en otras áreas, pero ese es un desafío interesante que tenemos que enfrentar, y que tiene que ver con contar con datos fiables, desarrollar sistemas de gestión que reflejen el género de las personas, y también está el aspecto de la consulta a las comunidades afectadas. Es decir, no puede ser una decisión que tomen 3 técnicas super especialistas, sino que hay que consultar a las comunidades afectadas, y bueno, hay diversidad de opiniones sobre el modo en que las personas quieren ver reflejada su identidad de género, ¿no? Gracias, Malu. Laura, Yara, Mariela, ¿quieren agregar algo? Así ya pasando para cerrar. Agrego. Una ronda entre ustedes. Dale. Agrego algo cortito, Pau. Respecto a esto que nombrabas recién, igual estaba referida a la pregunta también a eso, a los desafíos o las resistencias que encontramos cuando llegamos al Estado, como mujeres, como feministas, y cuando queremos hablar de políticas públicas con perspectiva de género, tanto en el ámbito de la economía, que es la parte que me toca a mí o le toca a Laura, como en otras áreas, o sea, tratar de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, no solo en las políticas económicas. Y por un lado, resaltar lo que yo decía, de que nos reconozcamos también con prácticas
a veces que no están buenas, que hagamos una crítica también de las mujeres cuando llegan, o sea, y lo hablábamos también ayer con las chicas en el marco de la mesa federal, esto de que sí, mujeres y disidencias llegando a lugares de poder, pero la idea es no replicar las prácticas de las que nos quejamos y mediante las cuales somos discriminadas las mujeres y las disidencias también, y que no están buenas, sino esto de que decía yo, de cambiar el paradigma y de cambiar las prácticas y de venir con otro sentido de las cosas y de las relaciones interpersonales. Y ahora te volvimos a perder la imagen como antes. Si querés bajar la cámara, por ahí podés terminar. Bueno. Laura, ¿querés decir algo vos mientras quizás Yara recupera la conexión? Dale. Que ya está en la hora? No, sí, no, yo, primero por ahí es más aburrido porque en realidad por ahora nosotros somos una unidad nuevita también y más que resistencias venimos encontrando una predisposición muy linda y activa para trabajar con el área de las diferentes direcciones. De hecho, debemos reuniones, informes, o sea, es como que en realidad hay una demanda, o sea, desde distintas áreas se quiere incorporar la perspectiva de género activamente en los informes. Entonces, por ese lado, la verdad es que no me puedo quejar, digamos. Es más, ellos se pueden quejar porque estamos como ahí debiendo. Así que en ese sentido... Y cuando hablas con otros organismos, es como que yo siento que las feministas que estamos en estos lugares, siempre tengo esa sensación de que tenemos que aprovechar el momento, porque creo que se ha logrado instalar la agenda de una manera efectiva y fuerte, y bueno, y esperemos que dure, y lo hagamos durar. Por eso la importancia también de institucionalizar ahora, en este momento de efervescencia, aprovechar, porque siempre vamos a estar, digamos, luchando, pero ahora que por ahí estamos ocupando determinados lugares, es esa urgencia, ¿no? De hacer lo más posible. Bueno, me parece muy importante lo que traes. A veces, digamos, en el modo lucha en el que venimos durante mucho tiempo, perdemos de vista también los cambios positivos y también, digamos, un aspecto muy importante es que cada vez tenemos más aliados en este proyecto y más aliados de diversas visiones sobre la masculinidad y ejercicios de esa masculinidad. Me parece muy importante traerlo, no olvidarnos, tenerlo en cuenta, porque a veces... digamos, las que venimos de años de otras hostilidades, no logramos festejar lo que son los logros, que son conquistas colectivas de todas, todos también. Y ahora te tenemos acá, si querés decir una palabra para cerrar, así lo escuchamos a Fernando. Dale. Y finalmente terminamos, que estamos pasadas de tiempo. Esto, cerrar la idea esta de que yo celebro siempre la llegada de mujeres y disidencias a lugares de poder, pero esto de cambiar las prácticas, ¿no? De replantearnos la política, la gestión pública, las políticas públicas y las relaciones con otras compañeras. Esta construcción colectiva que no se da solamente en la militancia feminista fuera del Estado, sino que traslademos esa militancia feminista hacia adentro del Estado también, que seamos solidarias con las compañeras. Y esto que vuelvo a mencionarlo de Mechi, a resaltarlo de Mechi, que tiene ella y su equipo tienen esta visión de esto de tejer redes federales e interprovinciales para que de alguna manera se potencie y se vea, se visibilice el laburo que estamos haciendo las mujeres en la función pública. Bien, eso, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. La perdimos a Sol Prieto, que estará quizás por volver, pero no sé si va a llegar antes de que cerremos. Yo quiero agradecerles a todas muchísimo y volver a rescatar un punto muy importante con el que comenzamos, que es la importancia de esta conversación sobre la economía feminista, sobre las dimensiones estructurales de la desigualdad, de la violencia, que también, digamos, implican hablar de temas que no habíamos logrado hablar, no porque el feminismo no los tuviera identificados como centrales, sino porque no habíamos logrado tener la comunidad y la capacidad de diálogo que tenemos hoy. Y otro de las dimensiones estructurales para esa conversación son las que tienen que ver con la ciencia, el desarrollo, el conocimiento. Así que, Fernando, te damos el privilegio de cerrar esta conversación
como buen aliado que estás demostrando ser. Así que gracias por todo el trabajo que también presentaste, que están haciendo desde la agencia. Es clave, y es clave que los liderazgos de los varones abracen estos compromisos. Así que es bueno cerrar con esta nota de optimismo sobre la contribución. Gracias. No, la verdad que estuve atento escuchando, la verdad es muy amplia la agenda y sin duda Argentina es vanguardia en esto y es muy interesante y se abre camino al andar, no hay otra fórmula y nada, me parece que mi mirada un poco más transversal y genérica es que se están redefiniendo de este modo el rol del Estado. Hay un debate en economía sobre si el Estado es el que arregla y corrige las fallas de mercado y esto nos organiza en las políticas públicas y yo creo que acá con la pandemia de por medio hay toda una efervescencia para revelarnos a este rol menor y de acompañamiento y de suplir al mercado. Nada que ver, nosotros creo que acá estamos mostrando que el Estado tiene un doble rol, que es el de cuidar y crear oportunidades. Cuidar desde todas las políticas de cuidado, que es una forma de decir, abramos un nuevo capítulo al estado de bienestar, a las políticas de protección social. El Estado tiene que estar presente porque es la forma en que la sociedad construye sus seguros y genera un respaldo para todo lo que hacemos y crear oportunidades en el mismo sentido. El Estado crea mercados, crea nuevas categorías, pone las reglas de cómo producimos y distribuimos esa riqueza. Y me parece que todo esto sería pura abstracción si no lo ponemos en el capítulo que ustedes estuvieron conversando sobre las perspectivas de qué es la sociedad y cuáles son sus vulnerabilidades y sus desigualdades. Y creo que acá fue elocuente la mesa sobre cada uno de estos aspectos. Así que me parece que le estamos poniendo carne a una idea que es un Estado que cuida y que crea, que es un Estado que va más allá de mitigar y reemplazar o cubrir las fallas de mercado. Así que me parece que estamos en definitiva discutiendo los términos de la construcción de una nueva sociedad. Así que me pareció en ese punto, invito a Fundara a que retomemos esta agenda con esta perspectiva amplia que acá sobran los ejemplos y las iniciativas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las panelistas por compartir sus experiencias, miradas, ideas. Y bueno, esperamos seguir esta conversación en las formas de diálogo posibles que tengamos, y otro aspecto muy importante de todo esto es que siempre sea una conversación federal, y en estos puntos en particular muy basada en las experiencias locales, que en la estructura federal argentina es donde se juegan en realidad los derechos de todas las personas con mucha más fuerza que a veces en la mirada más abstracta de la distancia de una nación que no se hace tan tangible, sobre todo para la experiencia de las mujeres y las diversidades. Así que continuamos, muchas gracias a todas y en particular a la audiencia también por acompañarnos. Gracias. Adiós.